noches, amantes del terror, bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar con el programa, queríamos comentarles que como ustedes ven ya estamos en agosto y eso significa que ya es hora de presentar los bloopers del mes anterior. Así que les pedimos que se queden hasta el final de este programa para que puedan vacilar un poco sobre todos los errores y todas las cosas que nos pasan detrás de cámara. Pero ahora vamos a pasar a una sección especial y es con una escritora costarricense llamada N.P. Sommer, la cual nos acompañó al Hazard Fest. Así que vamos a conocer un poco más de ella en esta sección. Hola gente, soy Sommer, N.P. Sommer. Soy escritora de horror cósmico y Horror Hazard me invitó a presentar mis libros con ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles el espacio. Es bastante bonito que lo llamen a uno a promocionar su literatura. Y por supuesto agradecer que ya anteriormente me habían recomendado uno de mis libros. Bueno, eso me pone bastante feliz de ver que hay gente que no solo lo ha comprado, sino que de verdad lo leyó y les gustó lo suficiente como para recomendarlo a otras personas. Bueno, estos son mis 3 libros hasta el momento publicados. El primero fue El sonido de las moscas y luego La orden que vino del cielo, que tiene una versión en inglés, The Order That Came from the Sky. De hecho ese lo escribí primero en inglés y luego lo traduje, así que es como una parte diferente de mi trabajo. Los 3 libros son recopilaciones de cuentos que tienen en general el tema del horror cósmico. Mi inspiración principal es obviamente Lovecraft y estoy tratando de lograr captar la esencia que él captó, no solo captó sino creó básicamente. Entonces eso es más que todo el tema general de mis libros, tratar de llegar a producir ese terror que solo pocos han logrado igualar. El primero es más que todo historias un poco más oníricas, más relacionadas con lo interior del ser humano, con lo psicológico. Trato mucho sobre fobias, terrores como más específicos. Es un poco más sangriento para los que les gusta eso. No tanto, pero se va un poquito más al horror psicológico, que es un poco diferente al cósmico. El segundo sí es un poco más ciencia ficción. Trato mucho temas del espacio, ¿verdad? Es como más de viajes en el tiempo-espacio y de hecho es mi favorito. La orden que vino del cielo es, como dijeron antes, un poco más personal. Tiene, ¿cómo decirlo? Es mi mente divagando todo lo que puede. Entonces sí me gusta mucho. Me gustaría que lo leyeran. Además fue un intento más, creo yo, acertado a la esencia del horror cósmico como tal. Y bueno, para los que no saben o no conocen tanto del horror cósmico, esto es un tipo de horror que se enfoca más en lo que no conocemos. Es el terror a lo desconocido, a lo indescriptible. Es un terror tan intenso que los personajes no logran explicar a qué le tienen miedo. Y precisamente se relaciona un poco más, digo yo, con la ciencia ficción, precisamente porque salimos del planeta Tierra al resto del universo y más allá, a otras dimensiones donde las leyes de la física no funcionan como las conocemos. Entonces lo que me gusta es eso, es tratar de agarrar algo mucho más grande de lo que somos nosotros. Ese es el horror cósmico. Es súper interesante, Lovecraft es genial, así que no solo quiero promocionar mis libros, sino también el trabajo de Lovecraft, para que a partir de él puedan
hacer una lectura más crítica de mi trabajo y de lo que viene después, que de hecho ese es el último punto que quiero tocar. Estos son mis primeros 3 libros y son los primeros, espero, de muchos más. De hecho, en este momento estoy trabajando en una novela que va a ser una saga. Esto es más de fantasía, pero siempre tiene un poco de horror, un poco de esencia de lo que soy yo, y me encanta, la he venido escribiendo desde hace años y ya al fin la estoy poniendo en lo que quiero que sea, y a la vez estoy escribiendo una novela corta de horror cósmico. Estos son cuentos y ahora sí me voy a dedicar a hacer una novela como tal, así que espero que les gusten mis libros y lo suficiente como para seguir leyendo mi trabajo. De nuevo, muchas gracias por el espacio y espero que les gusten los libros y nos vemos en los siguientes trabajos que haga. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más como todos estos viernes, y de una vez les traigo la pregunta del día y es relacionada a leyendas de los pueblos. Como ustedes saben, en todos los pueblos siempre hay una leyenda, sea lo que sea, de que una niña sale o una anciana o que un duende, una bruja, lo que sea. Entonces la pregunta relacionada a esto sería: ¿cuál es esa leyenda de terror que caracteriza a tu pueblo? En el pueblo donde ustedes viven o donde ustedes se criaron. ¿Cuál es esa leyenda de terror que caracteriza a su pueblo? Y mientras ustedes nos responden la pregunta del día, nos vamos a la sección de Un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1981 se estrenaba Heavy Metal. Una esfera verde brillante que encarna el mal supremo aterroriza a una joven con una antología de historias extrañas y fantástica de fantasía oscura, erotismo y horror. Un día como hoy, pero en 1981 se estrenaba 13 asesinatos y medio. Un asesino en serie con su característica respiración pesada mata sistemáticamente a los estudiantes y maestros de la escuela secundaria Lama. También un día como hoy, pero en 1992 se estrenaba En nombre de Caín. La esposa oncóloga de un destacado psicólogo infantil sospecha que su esposo tiene una obsesión científica poco saludable con su hijo, sin saber qué o quién realmente está sucediendo dentro de su cabeza. Y para finalizar, un día como hoy, pero en 2015 se estrenaba Harbinger Dawn. Mientras estudian los efectos del calentamiento global en una manada de ballenas, los estudiantes graduados en un barco de pesca de cangrejos y su tripulación descubren el transbordador espacial soviético congelado y liberan involuntariamente un monstruoso organismo. Y esto fue todo un día como hoy. Volvemos con más en la cabina del horror. Muy buenos amigos de Horror Hazard, quiero pasarles a dar un pequeño anuncio y un recordatorio, ya que el día de mañana tenemos un directo especial, un nuevo programa que se llama Entre Crónicas y Penumbra. Este programa va a ser dedicado 100% al ámbito paranormal. Ustedes serán los que nos envíen las historias, videos, audios y cosas que le hayan pasado en este ámbito paranormal. Los invitamos mañana sábado a las 10 de la noche para empezar con una noche muy tenebrosa. Los esperamos en nuestro nuevo programa Entre Crónicas y Penumbra. Comenzamos con el tema del día de hoy titulado Jugando con el Diablo. ¿Pero por qué le pusimos este nombre al tema? Hoy vamos a hablar de casos relacionados a la tabla Ouija y yo voy a comenzar con la casa encantada de Ciribela. Manuel Aledo y su hijo Raúl Zarzoso comenzaron a vivir situaciones bastante extrañas dentro de su hogar y vivían en constante miedo. Y es que 3 meses antes de que todo esto comenzara a suceder, su hijo Raúl había jugado con el tablero Ouija en la escuela con algunos compañeros
con el permiso de su profesor, que según él esto no era peligroso porque supuestamente no existía. Hubieron varios intentos fallidos, hasta que por fin uno de esos intentos funcionó y los compañeros de Raúl empezaron a alejarse poco a poco de la ouija hasta que solo quedó Raúl y una compañera. En ese instante la mesa comenzó a moverse y salió un tipo de voz que empezó a decir que se iba a dividir en 5 partes si no cerraban la comunicación. Desde ese momento, en la casa de Raúl, que vivía junto a su mamá, todo se volvió un infierno. Golpes comenzaron a sonar en paredes, techo y muebles, hasta que los ruidos empezaron a hacerse más fuertes y los golpes cada vez eran un poco más constantes. De hecho, los juguetes de Raúl empezaban a moverse solos y los objetos desaparecían del lugar donde estaban. Una de las entidades que se manifestó se identificó a sí mismo como Satanás, y también otro más que dijo, como anteriormente habíamos comentado, que se iba a partir en 5 partes y que no se iba a ir hasta que cerraran la comunicación y lo dejaran en paz. Era la noche del martes al miércoles, recordaba Manuel Aledo, alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando unos golpes de una fuerza descomunal, que incluso hicieron temblar las camas y las figuritas de las estanterías, comenzaron a oírse en las paredes de la habitación en donde duerme mi hijo. Era tanta la desesperación que sentía Manuela que esto tuvo que contárselo a sus padres, a una amiga y a un cuñado, quienes se apersonaron a su casa y se dieron cuenta de que todo esto era real. De hecho, comenzaron ruidos fuertes, los juguetes salían disparados, las cortinas empezaban a mover solas y los objetos del baño comenzaban a caer al suelo. La situación era tan insostenible que tuvieron que llamar a los policías, quienes llegaron al hogar y confirmaron toda esta fenomenología. Pero esto no fue lo más sorprendente, sino fue cuando llamaron a 2 periodistas de un canal de televisión, quienes se dieron cuenta de todos los golpes extraños y también de objetos que parecían ser lanzados de unas manos invisibles. Los fenómenos continuaron y tuvieron otra vez que llamar a la policía, quienes de nuevo llegaron a confirmar todo lo que estaba sucediendo. Incluso cuentan que uno de los policías tuvo que salir de la casa porque ya no aguantaba la situación que se vivía allí dentro. Incluso llegaron 2 mediums y la situación se puso todavía más violenta, los ruidos eran más fuertes, los golpes eran más duros y también se escuchaban pasos en lugares donde se supone que no había absolutamente nadie. Las mediums no pudieron hacer la limpia porque este ente era demasiado fuerte. A partir del 21 de junio de 1999, el misterioso fenómeno desapareció de la misma forma como había surgido, sin que nadie hubiera encontrado una explicación de los hechos. Definitivamente estos juegos pueden desembocar en situaciones terribles. Esta historia que les voy a contar es sobre mi primo. Es una historia que él me contó y decidió que no dijéramos su nombre, pero sí les voy a contar su historia. Cuando él era un adolescente, bueno, él ahorita ronda por sus 30 y pico años, ¿verdad? Cuando él era un adolescente dice que le generó como esa curiosidad de jugar la ouija con sus amigos. Entonces decidieron un día ir cuando estaba totalmente solo, lo cuadró todo y empezaron a jugar. Empezaron a hacer preguntas al azar, pero pensaron que ellos mismos era quien movía el tablero, por lo que dejaron el juego por ahí y ya no siguieron. Luego se les antojó jugar bola. Dice él que él va hacia la bodega, que era totalmente de lata, y como era de día había bastante luz. Él va a la bodega a buscar una bola, pero cuando la está buscando, dice que se oscureció totalmente todo, como si se hubiera hecho de noche de una vez y sin luz, sin nada. Cuando él estaba buscando y se puso oscuro, él empezó a sentir mucho miedo. Dice que él sentía como que había alguien que lo estaba viendo y alguien que estaba detrás de él. Cuando él se viró a ver qué era lo que estaba detrás de él, aunque no podía ver nada, dice que vio un rostro totalmente horrible. Era rojo como el fuego, los dientes eran muy feos y tenía sangre en la boca y unos ojos negros. Es lo poco que él recuerda. Pero dice que fue un rostro que le dio un miedo extremo. Un miedo que él dice: no quiero volver a vivir en mi vida nunca más. Él salió corriendo y gritando de ese lugar. Él asegura que fue el mismísimo demonio que se le presentó ese día. Y le dijo a sus amigos que qué había pasado, que si se oscureció, que es que había visto algo y todo. Sus amigos le dicen que no, que en ningún momento se oscureció el cielo, que sí escucharon como un animal en la bodega y pensaron más bien que él estaba matando alguna rata o algún zorro o algo estaban matando y que por eso no le dieron mente, pero jamás imaginaron por lo que él estaba viviendo. A lo largo de su vida, pues él ha tenido como cosas muy negativas en su vida y él lo asocia con que quizás fue
por haber jugado esto. Desde ahí nunca más volvió ni a jugar la Ouija ni a ningún otro juego de terror y le huye totalmente al tema. Me costó un mundo sacarle el tema, pero bueno, me lo dijo. Entonces sí quedó bastante aterrado con este juego y los amigos también quedaron aterrados porque dicen que a lo largo de los días los asustaban en las casas. Les apagaban y les prendían la luz, les cerraban y abrían puertas, escuchaban pasos, a veces se les movían las camas. Simplemente eran sustos, no vieron nada como mi primo que sí llegó a ver un rostro totalmente terrible. Este caso de Ouija que les voy a comentar se trata de Colin Roberts. Este era un niño normal de 15 años que le gustaba pasar su tiempo libre con sus amigos jugando con la Ouija. Esto lo hacían por entretenimiento, nada más, para pasar el rato. Pero poco a poco Colin se fue metiendo más en este mundo a tal punto de que eso ya lo hacía diario y solo. La familia se extrañó mucho porque Colin se iba por horas a jugar la Ouija. Claramente eso provocó un trastorno mental en él porque no hablaba con las personas, se mantenía alejado y en fin era muy raro todo lo que estaba sucediendo. Un día llegó de unos amigos y les comentó que tenía que marcharse a una fiesta porque había hecho un pacto con el diablo. Pocos días después de que esto sucediera, Colin apareció ahorcado en un árbol cerca de su comunidad y cerca de una iglesia. Todo el mundo se extrañó por lo que había sucedido, pero lo raro comienza después de esto, porque días después de haber encontrado a Colin ahorcado en ese árbol, se encontraron 2 sacrificios de cabras en ese mismo lugar. La teoría más perturbadora que se dice es que Colin había contactado con alguien y ese alguien también contactó para que llegaran a hacer los sacrificios en el árbol donde se había ahorcado. También se encontró una carta de suicidio de parte de Colin, donde decía que se tenía que marchar y que tenía planes con el diablo. Este es un caso real que está documentado en un libro llamado Obsesiones Peligrosas. Los invito a que lo busquen porque la verdad está muy interesante. Yo vi por encima unos cuantos relatos y encontré Colin Roberts. Diciembre de 1995, Londres, Inglaterra. El joven David McCallum, de 20 años, era amante de todo lo relacionado al oscuro y en especial a la tabla Ouija. Un día antes de las fechas de Navidad, él y su amigo invitaron a 2 vecinos de 15 años aproximadamente a su casa para ver unos videos, o al menos esa era la excusa. Pero lo que encontraron fue bastante sorprendente, porque el techo, las paredes y el suelo estaban con frases que decían diablo, asesina o 666, además de diferentes pentagramas con símbolos de artes oscuras y libros y pósters relacionados al asesino Charles Manson. En una esquina había un altar improvisado con velas negras, un paño negro, al cual McCallum decía que era un altar para Satanás porque todos ellos eran adoradores. Pero en ese momento los vecinos ni siquiera les dio tiempo de terminar de ver todo lo que había en el lugar cuando ya querían salir corriendo de allí, especialmente porque se sentían en peligro. En ese instante, McCallum sacó un tablero Ouija y obligó a los vecinos a jugar con él porque si no les iba a rebanar una mano, pues no les quedó de otra opción. Así que en ese momento, McCallum contactó con un ser que se denominaba el Amo. Así que McCallum le preguntó, Satanás, si eres tú, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente la palabra que formó fue matar. De forma casi inmediata, David se levantó y le propinó 11 puñaladas a uno de los vecinos. El amigo de David dijo que él no creía que eso iba a llegar a ese nivel. Pero bueno, después el otro vecino logró salir corriendo y pidió ayuda en la calle. El cadáver fue envuelto con sábanas y fue lanzado al sudeste de un bloque de apartamentos en Londres. Tiempo después lograron capturar a David y lo llevaron a juicio. Fue sentenciado a homicidio no premeditado porque dijo que unas voces fueron las que lo obligaron a hacerlo. Después de eso lo llevaron a una institución que es para asesinos dementes, mientras que su amigo fue sentenciado a reclusión en un hospital. Era el año de 1972 en Illinois, Estados Unidos, cuando Jennifer Lynn Springman, de apenas 14 años, decide reunirse con sus amigas una tarde chicas a jugar la Ouija. Lo que pasó este día fue que las niñas se reunieron y cuando empezaron a hacer preguntas, Jennifer hizo una pregunta que no se puede hacer de buenas a primeras y fue ¿a qué edad voy a morir?
La ouija empezó a moverse y le señaló el número 18 y también asesinada y estrangulada. La niña se asusta y todos se asustan obviamente, pero pensaron que solamente fue un juego y listo lo que ocurrió aquel día. Llega el año de 1976, el año en que Jennifer debía cumplir sus 18 años, y el 3 de octubre, o sea, apenas 2 semanas antes de su cumpleaños, Jennifer decide reunirse con sus amigos a tomar un café y así planear la gran fiesta de sus 18 años. Jennifer nunca llegó a donde sus amigos, ni tampoco se devolvió para su casa. Jennifer fue brutalmente asesinada y estrangulada y tirada a la orilla de la carretera. Nunca supieron quién fue su asesino. Incluso una amiga de ella volvió a jugar la ouija para que le dijeran el nombre del asesino de Jennifer y esta nunca le dijo nada. Por lo que hasta la actualidad el asesino quedó como anónimo y nunca se supo quién fue el que le arrebató la vida a Jennifer. Mientras buscaba relatos que contarles, me acordé que una vez unos conocidos me habían dado una historia bastante interesante sobre la ouija. Entonces me comuniqué con ellos para que me contaran nuevamente la historia y todo lo que había sucedido. Entonces lo que les voy a contar a continuación es una historia de unas personas que yo conozco y que la verdad está muy interesante. Esta historia es de un grupo de amigos que tenían una reunión en una casa. Era una reunión religiosa. Ellos se iban a reunir pues a hablar de temas que a ellos les interesaban en ese momento con respecto a la Biblia y sus creencias, pero resulta que la persona que iba a poner la casa tenía un hermano mayor que quería hacer un tipo de maldad a ellos, que iban a llegar a hablar de sus temas religiosos. La noche pasó con normalidad, todo estaba bien, ellos estaban hablando de sus cosas, pero resulta que había otro grupo de amigos en esa misma casa jugando la ouija. Entonces habían dos grupos en ese momento, unos jugando la ouija y otros hablando de temas religiosos. Ahí es donde comienza a ponerse muy extraño todo esto, porque comienzan a manifestarse cosas muy potentes dentro de la casa. Comienzan a caerse vasos, comienzan a jalarle el cabello a una de las personas que estaban ahí, a una mujer que estaba ahí, le comienzan a jalar el cabello y ya comienzan a sospechar de qué está pasando. La persona dueña de la casa sabía que el hermano jugaba a la ouija, pero sabía que lo hacía por diversión, pero en ese momento las cosas fueron aún más graves, porque comenzaron a sonar cosas muy fuertes, golpeaban paredes, golpeaban puertas, hasta el tal punto que las personas que estaban en ese grupo de religiosos salieron de la casa porque ya no soportaban más la presión, aparte que comenzaba a oler a podrido. Pasaron años para que él pudiera contarle a los amigos que era el hermano que estaba jugando con la ouija. Y es que es una historia muy interesante porque muchas personas cuentan la misma anécdota, cómo golpeaban las puertas, las paredes, cómo olía feo, cómo jalaban los cabellos. La verdad es que es muy inquietante y cómo las fuerzas positivas y negativas, podemos decirlo en este momento, compiten por hacer daño, lastimar o simplemente asustar. La verdad es que para mí creo que la ouija es un juego bastante peligroso y que hay que mantener distancia. No creo que me atrevería a jugarlo. ¿Y ustedes? Ahora, después de haber escuchado todas estas historias sobre la ouija, es momento de ir a la nota de películas donde este juego es parte de la trama. The Uninvited, 1944. Un compositor y su hermana descubren que la razón por la que pueden comprar una hermosa mansión costera gótica a un precio muy bajo es el desagradable pasado de la casa. El Exorcista, 1973. Cuando una niña de 12 años es poseída por una misteriosa entidad, su madre busca la ayuda de dos sacerdotes para salvarla. Witchbird, 1986. Cuando su novia se obsesiona peligrosamente con un fantasma con el que contactó usando una tabla Ouija, Jim se une a regañadientes con su ex y su mejor amigo de la infancia para identificar y exorcizar el espíritu maligno. El secreto de la Ouija, 1988. En su 17º cumpleaños, Michael sin saberlo desbloquea las fuerzas del mal de una tabla Ouija. Long Time Dead, 2002. Un joven estudiante universitario y sus amigos usan una tabla Ouija para celebrar una sesión espiritista, desencadenando una serie de muertes misteriosas que pueden ser causadas por una fuerza de otro mundo. I'm So. Un grupo de amigos celebran Halloween jugando a la Ouija con un espíritu llamado So. Habría sido mejor ir a pedir dulces. The Pact,
2012. Cuando una mujer lucha para enfrentarse a su pasado a raíz de la muerte de su madre y la desaparición de su hermana, surge una inquietante presencia en el hogar de su infancia. Ouija, 2014. Un grupo de amigos debe enfrentar sus miedos más terroríficos cuando despiertan los poderes oscuros de un antiguo tablero espiritual. The Ouija Experiment 2. 2017. Un grupo de espectadores desprevenidos en el teatro quedan atrapados después de que un espíritu voraz resucita y se libera de una tabla Ouija. Ouija, el origen del mal, 2018. En 1967, en Los Ángeles, una madre viuda y sus hijas agregan un nuevo truco para reforzar su negocio de estafa e invitar a una presencia maligna a su hogar, sin darse cuenta de lo peligroso que es. Ouija House, 2018. Una chica lleva a sus amigos a una casa con un pasado oscuro para un proyecto de investigación. Inconscientemente convocan a una entidad malvada con planes propios que hace de la casa parte de su siniestro juego. Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy visitaremos de nuevo Rumania. En una ocasión anterior nos fuimos al monasterio Chiaina, que también se ubicaba en este país, pero esta vez visitaremos un lugar un poco más natural. Esta vez nos encontraremos con el estanque de las brujas. El estanque de las brujas también se conoce como Balta Vrăjitoarelor en rumano y Witch's Pond en inglés. Este estanque se encuentra en el bosque Poldul Creteasca, que se encuentra aproximadamente a una media hora del centro de Bucarest, la capital de Rumania. La razón por la cual este estanque se llama el estanque de las brujas es porque al menos una vez al año las brujas de Rumania y de varias partes del mundo se reúnen alrededor de él a modo de peregrinaje. Esto porque, según se dice, cualquier conjuro que se haga enfrente de este estanque se hará 100% realidad, es decir, sin ningún margen de error. Es por esto que, además de muchas personas curiosas, los principales visitantes de este estanque son practicantes de la Wicca. Además de las reuniones anuales de las brujas alrededor del estanque, hay muchos fenómenos paranormales asociados a él. Por ejemplo, ningún animal vive en el estanque, ningún animal se acerca al estanque, ningún animal bebe agua del estanque. Y como si eso no fuera suficiente, no hay ninguna explicación razonable por la cual habría un estanque en esa parte del bosque. Aun cuando la zona se enfrenta a grandes cantidades de lluvia, el estanque nunca crece. Y, aunque la zona se enfrente a fuertes épocas de sequía, el estanque nunca disminuye. Aunque los historiadores aseguran que murió en un combate, la leyenda cuenta que el mismísimo Vlad el Empalador fue degollado en las orillas del estanque de las brujas. Es por eso que muchas personas que han reportado apariciones del mismísimo Vlad en las cercanías del estanque. Algunos se preguntarán quién es Vlad el Empalador. Bueno, Vlad el Empalador es la figura real que inspiró al famoso personaje de Drácula. Se dice que hay momentos en el año en los que nieva, llueve o hace mucho sol, pero solamente sobre el estanque. Fuera del estanque, las condiciones climáticas son distintas. Este estanque es realmente pequeño, cuenta con aproximadamente 5 metros de diámetro. Y aún así, según se dice, no tiene fondo. Esto se dice porque después de un terremoto de 1977 en Rumania, muchos restos de edificios caídos fueron a depositarse en el estanque, y a pesar de la gran cantidad de desechos, nada se amontonó en la superficie. ¿Será este estanque realmente mágico? ¿Vlad el Empalador realmente habrá sido degollado en sus orillas?
déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados. Ahora vamos a pasar a la sección de la encuesta. El día de hoy les traigo la siguiente pregunta. En cuanto a series retro, ¿cuál de estas es su favorita o fue la que más disfrutaron en ese momento? Tenemos Escalofríos, Cuentos de la Cripta y Misterios sin resolver. Repito la pregunta, ¿cuál de estas 3 series retro fue la que más disfrutaron? Y ahora vamos a pasar a la sección del video con las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com. Estrenos. Nothing But the Blood. Una periodista es enviada a cubrir la apertura de una iglesia, pero la vida de la reportera dará un giro inesperado que cambiará su vida para siempre. Sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llanto están condenados de por vida en esta nueva versión de la famosa leyenda de La Llorona. Monstrous. Una joven busca respuestas después de que su amiga desaparezca en extrañas circunstancias. Pronto se dará cuenta de que algo se oculta en el bosque. Hay algo ahí afuera. The Barge People. 2 hermanas y sus novios deciden pasar un fin de semana en una barcaza. Bajo las aguas donde navegan se encuentran un banco de peces mutantes que quieren alimentarse a toda costa. Slacks. Unos pantalones jeans siembran el terror en una tienda de ropa matando a los empleados sin compasión alguna. Una empleada intentará detenerlos a toda costa. Alive. Un hombre y una mujer gravemente heridos despiertan en lo que parece ser un sanatorio, pero no están solos. Un sádico tiene las llaves de su libertad. Lake of the Dead. Después de la muerte de su gemelo, Lillian y unos amigos llegan a la vieja cabaña familiar, donde murió, para despedirse de él. Después de que unos terribles eventos ocurran, no sabrán si es una leyenda o el asesino está entre ellos. En Curiosidades nos encontramos con Halloween. 15 años después de asesinar a su hermana en la noche de Halloween del 63, Michael Myers escapa de un psiquiátrico y regresa para volver a matar. En nuestra sección de iconos en el género del horror, tenemos a Frankenstein y todo lo relacionado con este personaje en el mundo del cine. Y en nuestra reseña semanal, Hostel, 2 jóvenes universitarios recorren Europa en busca de emociones y diversión. En Eslovaquia, 2 bellezas exóticas los llevarán a un siniestro hostal donde el horror será patente y la sangre correrá por cada esquina. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com. Hola, buenas noches y bienvenidos a las últimas noticias Omni de la semana. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa. ¿Sabían que el contacto más famoso en el mundo con extraterrestres es costarricense? Así es, la historia de don Enrique Castillo Rincón, que contó que fue abducido en Boyacá en 1973. Y su historia es esta. Enrique Castillo, ingeniero de electrónica de profesión costarricense y apasionado por el fenómeno ovni, viajaba constantemente
unas veces por trabajo y otras para visitar a los investigadores de los habitantes de otros mundos. Uno de sus viajes lo llevó hasta Caracas, Venezuela. Una mujer llamada Connie Méndez le pronosticó que debía de ir a la laguna de Guatavita, y la señora le aseguró que si encontraba en ese lugar sagrado el día 3 de noviembre a las 7 de la tarde recibiría un increíble mensaje de otro mundo. Así que era el año 1973 y Enrique Castillo, con todas las dudas del mundo, se fue hasta la dicha laguna, como lo indicaba la predicción. Estuvo ahí toda la tarde solo y lo cubrió el santuario, y pasmado del frío, él decidió marcharse. Fue en ese preciso instante como contempló cómo las aguas se iluminaban y brotaban dos esferas dentro del lago, y se quedó en la orilla viendo ese gran espectáculo. Las naves se detuvieron muy cerca de él y ellas descendieron hombres de aspecto nórdico, con cabello rubio hasta los hombros, y atónito con lo que estaba viendo, se sorprendió aún más al observar que uno de aquellos hombres ya lo conocía y que se llamaba Crisma Meg. Era un hombre con el que ya había tenido contacto antes en Caracas, y aquellos seres les dijo que venían de las Pléyades y habían alcanzado el secreto de la inmortalidad. Así que bueno, don Enrique habló desde ese entonces de los 9 tiempos que cambiarían el mundo, la visión enviada desde las estrellas de cómo será el futuro del planeta, un camino que ya ha comenzado, lleno de muchísimas profecías que se están cumpliendo. Así que bueno, esto es una historia realmente interesante y que sucedió, y al día de hoy todavía no hay quien pueda desmentir este hecho. Tanto así que el gobierno de los Estados Unidos se llevó a don Enrique Castillo Rincón para hacer múltiples pruebas y todo salió positivo. Y bueno, vamos con los siguientes 3 videos. Estos videos se han observado en estas últimas semanas. Ustedes pueden ver cómo se ve un objeto volador que entra al cielo y se ve en llamas. Aún no tienen certeza de qué es, ya que estos extraños meteoritos o asteroides, como la gente dice que son, entran y se mueven a velocidades totalmente diferentes o incluso frenan. Y bueno, como todas las semanas venimos con la recomendación de la película de extraterrestres. Esta semana tocó la película La Cosa de Otro Mundo, que es una saga que se presentó en el 2011 y trata de un descubrimiento científico que se da en la Antártida y se convierte en un problema de supervivencia. Una profesional llega a este lugar para colaborar con un grupo de científicos noruegos que se encontraron una nave extraterrestre enterrada en el hielo, y en su interior de esta nave hay un ser alienígena. Así que lo loco de esta película es cómo se ven que las células aún siguen vivas a pesar de que ha pasado tanto tiempo, y estas células pueden imitar a un ser viviente o una persona o animal con lo que sea que tenga contacto. Así que bueno, súper recomendada esta película. Esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima semana con más noticias OVNI, y continuamos con los compañeros de Horror Hazard. Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas, bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349-0203. Además, también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje. Dulces pesadillas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un fenómeno paranormal que sucede mientras dormimos, fenómeno conocido con el nombre de sueños premonitorios. ¿Y qué son los sueños premonitorios? Son aquellas imágenes que aparecen mientras nosotros estamos durmiendo y que nos revelan acontecimientos. Cuando despertamos, lo podemos relacionar a un sueño común y corriente.
Sin embargo, lo paranormal se encuentra en que algunas veces ese acontecimiento soñado se vuelve realidad. Hay muchas personas sumamente intuitivas que son susceptibles a experimentar este tipo de fenómeno y que además no se puede catalogar de déjà vu, pues el déjà vu es solamente una sensación de haber vivido algo en el pasado. Esto es distinto, esto es que ya se había vivido en el sueño. Una característica de este tipo de sueños es que son muy reales, aunque no significa que todos los sueños reales de los cuales nosotros nos acordemos al despertar tengan que ser premonitorios. Como lo habíamos ya mencionado en la primera sección de Dulces Pesadillas, varias culturas de la antigüedad sostienen que los sueños eran mensajes de los dioses e incluso practicaban lo que se conoce como la incubación de los sueños, con el fin de propiciar revelaciones divinas del futuro. Pero no solamente en la antigüedad persiste esta idea, sino que hasta nuestros días la ilusión de que los sueños pueden abrir una ventana al futuro sigue existiendo, como si fuésemos nosotros viajeros del tiempo. Según Rosanne Wander, directora del Centro de Estudios Oníricos de Chile, la premonición es cualquier experiencia que parece trascender las leyes naturales y estar fuera de los límites de la normalidad. De hecho, los científicos no le dedican mayor tiempo a este tipo de fenómenos que se alejan de lo racional. Aunque la Society for Physical Research, fundada en Londres en 1882, fue una de las primeras en abordar investigaciones científicas de este tipo de fenómenos paranormales, incluso llegando a documentar cómo personas separadas por el océano se han logrado comunicar por medio de los sueños. Ahora bien, el estudio más completo que se ha llevado a cabo sobre los sueños premonitorios en la actualidad fue en el Maimonides Medical Center de Nueva York por los investigadores oníricos Dr. Stanley Krippner y Dr. Montag Ullman. De hecho, esta investigación tuvo una duración de 3 años. Actualmente la ciencia acepta estos fenómenos como existentes, pero inexplicables todavía. Por otra parte, el reconocido Carl Jung, psiquiatra suizo, también hizo un análisis de este fenómeno y dice que todos los sueños premonitorios nos demuestran que al menos una parte de la psique no está sometida a las mismas leyes del espacio y del tiempo. Dentro de la historia nos podemos encontrar información documentada de este fenómeno en personajes importantes como por ejemplo Napoleón Bonaparte, quien poco antes de la batalla de Waterloo, donde todos sabemos que fracasó, soñó con un gato negro, tradicional augurio de la mala suerte. Abraham Lincoln después soñó que veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. En el sueño, él le preguntó a uno de los soldados que quién había fallecido y el soldado le respondió que el presidente. Días más tarde, Lincoln falleció asesinado por un disparo mientras presenciaba una obra de teatro. Y en 1914, Monseñor Joseph Delany, obispo de Balcanes, soñó que recibió una carta con sellos imperiales describiendo el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Un día después, para desgracia de toda la humanidad, se produjo el asesinato de este personaje mismo que desató la Primera Guerra Mundial. Historias como estas hay muchas, incluso ustedes posiblemente también hayan vivido este tipo de fenómenos mientras duermen. Aunque muchos de ellos no premonicen realidades catastróficas, puede que muchos otros sí lo hagan, no solo en el mundo de los sueños, sino que se conviertan a la vida real en una verdadera pesadilla. La tarea del hombre es hacerse consciente de los contenidos que surgen desde el inconsciente. Hace un tiempo en la Cabina del Horror tuvimos unos invitados muy especiales. Se trata del grupo Crinégrafo. Si ustedes no vieron ese programa, los invito a que lo busquen en YouTube, pero también les voy a contar un poco sobre qué es Crinégrafo. Es un colectivo de crítica cinematográfica fundado por costarricenses en el 2016. Conociendo ahora más o menos qué es Crinégrafo, vamos a ir a una nota con Katia, que forma parte de este colectivo de Crinégrafo, que nos va a hablar un poco de cine de terror. Hola, mi nombre es Katia Barrientos del colectivo Crinégrafo. A partir de agosto vamos a estar acompañándoles cada 15 días con contenidos de terror relacionados al cine. Por eso hoy quisimos empezar hablando del primer monstruo en llegar al cine. ¿Adivinan ustedes cuál es? Efectivamente, quizás no se parece a nuestra visión de la criatura, pero esto que acabamos de ver es un pequeño fragmento de la primera adaptación de Frankenstein.
Por supuesto, la famosa novela de Mary Shelley, Frankenstein o El Prometeo moderno, fue publicada en 1818, pero este cortometraje fue hecho en 1910 por Andrés Thun para la compañía Edison. Aquí les dejo una mejor imagen de este monstruo y les recuerdo pueden ver el cortometraje completo disponible en YouTube. Como les mencioné, si bien la novela fue publicada en 1818, desde 1910 solamente para cine hay registradas 93 películas, la más reciente del 2015, y esto sin contar las numerosas películas hechas directamente para estrenarse en televisión. Entonces conviene preguntarse, ¿por qué este y no otros monstruos? Y más importante aún, ¿de dónde salió eso que se llama Frankenstein? Cuenta la anécdota que la escritora Shelley escribió su primer borrador de esta historia en una noche de tormenta y por un reto entre ella y su amigo John Polidori. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que en sus diarios previos a 1818 ya se encontraban bocetos de la trama de su novela y apuntes específicos sobre el impacto de la ciencia en la vida cotidiana. Sumado a esto, la muerte de su madre poco después de darla a luz, la conflictiva relación con su padre debido a su relación con el poeta Percy Shelley, así como la muerte prematura de sus propios hijos fueron hechos que permearon en su obra y por eso en sus tramas es una constante la orfandad, el ostracismo y las relaciones padre-hijo. Por lo que su primera novela no es solo un complejo abanico de emociones, sino también una de las primeras historias en ejemplificar los límites éticos de la ciencia y su aplicación en los seres humanos. Sin lugar a dudas, todo esto resultó ser una mezcla que desde su primera adaptación al teatro en 1823 cautivó al público, el cual quedaba asombradísimo de esa criatura sin habla a la cual solo se referían siempre como el miserable, el desdichado o el monstruo. Y si bien en los créditos de teatro y cine no se indicaba nunca un nombre para este personaje, naturalmente era inevitable no usar su aterradora imagen como gancho para atraer audiencia y de ahí nació la confusión de llamarle Frankenstein como la obra. The lesson I want you to learn is it doesn't matter what you look like. You can be tall or short, or fat or thin, or ugly, or handsome, like your father. You can be black or yellow or white. It doesn't matter. What does matter is the size of your heart and the strength of your character. Para quienes pensaron que el vampiro de Drácula pudo haber sido el primer monstruo, en realidad estuvieron bastante cerca, porque en 1920 Karol Lagertag hizo una primera adaptación. Esta obra se encuentra perdida y por eso la de Murnau de 1922 es considerada como la primera. Y como aquí estamos entre fans, por supuesto 1931 resultó ser un excelente año para el terror. En febrero conocimos a Bela Lugosi y en noviembre a Boris Karloff con este icónico look. Este estilo para Boris Karloff fue obra de Jack Pierce, famoso en los estudios de Universal por maquillar otros monstruos, y debido al gran impacto de la película de 1931, era obvio que su secuela de 1935 mantendría esta imagen, la cual llegó incluso a ser tan exitosa que fue registrada por Universal y por eso durante el boom Hammer de los 50 se debió crear uno nuevo. Por supuesto, como ya vimos antes, Herman Munsters en los 60s nos enseñó que la diferencia entre humanos y monstruos está en el carácter y no en la apariencia. Por esta razón fue que esta icónica imagen de la criatura dejó de usarse en el cine de terror. Por último, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Crinégrafo Cine y Crítica, para estar al tanto de nuestros cursos virtuales y el espacio quincenal en vivo Crinégrafo Diálogos, donde analizamos con la audiencia temas de interés cinéfilo. Nos vemos en la próxima. Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a partir explicando el significado de una palabra que es arcano. Arcano apela a conocimiento, pero un conocimiento que no es normal,
que no es convencional, por lo cual arcano vendría siendo un sinónimo de mistérico o enigmático. Y en el campo de la literatura, un libro, por ejemplo, una novela, vendría siendo un libro normal, tradicional. Pero cuando hablamos sobre un libro de invocaciones, de conjuros o de hechizos, por ejemplo, eso vendría siendo un libro de conocimientos arcanos. Y esos libros arcanos tienen a la vez otro nombre, y ese otro nombre es grimorios. Y sobre eso voy a hablar hoy, acerca de grimorios, pero no de grimorios entre paréntesis, entre comillas, reales, como por ejemplo el libro de Thoth, o el libro de Urantia, o las estancias de Tiyan, las cuales mencionaré en una siguiente ocasión, sino que voy a hablar acerca de grimorios ficticios dentro del universo de Lovecraft. Como comenté el viernes pasado, este universo consiste tanto en la obra de Lovecraft como en la obra de los miembros del círculo de Lovecraft. Y este universo es el mismo en el cual vivimos nosotros, pero modificado, por lo cual vendría siendo una realidad alterna o paralela a la nuestra. Y en este universo de Lovecraft existen algunos grimorios, los cuales constantemente son mencionados tanto en las obras de Lovecraft como en las obras de los miembros del círculo. Así que a continuación voy a mencionar los 5 más importantes. El primero que voy a mencionar es el más conocido de este universo, que es el Necronomicon, y es el más conocido debido a que fue incluido por el mismísimo Lovecraft. Y su contenido es, por un lado, nigromancia, y por otro lado, conocimiento acerca de entidades cósmicas, junto a los respectivos hechizos para adorarlos e invocarlos. El segundo, tan solo lo voy a mencionar, que es el libro de Yvonne, que es el aporte del miembro del círculo, Clark Aston Smith. Y este tan solo lo menciono debido a que explicar bien su contenido me conllevaría a dar otras explicaciones que me harían alargarme mucho. Pero tan solo diré de que este grimorio es mucho más poderoso que el Necronomicon, y me atrevería a decir que es el más poderoso dentro de todo este universo, ya que con los hechizos del libro de Yvonne puedes hasta incluso llegar a viajar a otros mundos y a otras realidades. El tercero es un aporte del miembro del círculo Robert Howard, y su nombre es Los cultos sin nombre. Y este grimorio es como una guía acerca de los lugares más misteriosos del planeta, desde un punto de vista arqueológico. Y también se alude en este grimorio a la ubicación de determinados objetos de poder y oparts. Y el nombre de este grimorio se debe a que todos estos objetos y lugares misteriosos pertenecen a civilizaciones previas al nacimiento de la civilización humana, tal cual como la conocemos. El cuarto es un aporte del miembro del círculo Auguste Derleth, y su nombre es El culto de los Goa'uld. Y este grimorio es básicamente un compendio de hechizos de magia negra y nigromancia. Y también respecto a este grimorio se comenta una curiosa leyenda, pero para poder entenderla, primero tendríamos que saber qué es un Goa'uld. Pero eso lo voy a explicar y en detalle en un siguiente video, cuando hablemos acerca de monstruos y criaturas de este universo. Y el quinto es mi favorito, que es un aporte del miembro del círculo Robert Bloch, y su nombre es Los misterios del gusano. Y este grimorio es un compendio de hechizos de invocación, con el cual puedes invocar a seres de otros mundos o de otras realidades, y por medio de otros hechizos de este grimorio los puedes controlar a tu voluntad, por lo cual un brujo lo suficientemente sabio con este grimorio en sus manos puede convertirse en alguien muy poderoso y a la vez muy peligroso. Y bien, espero que les haya gustado el recorrido que hicimos hoy por medio de estos 5 grimorios, donde poco a poco vamos conociendo más el universo de Lovecraft. Pero aún quedan cosas importantes, como por ejemplo hablar acerca de entidades, monstruos y por sobre todo del Rey de Amarillo. Así que hasta aquí llego hoy, me despido mandándoles un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida, adiós. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión me toca hablar de una criatura que está aterrorizando, o que ha estado aterrorizando por muchos años, a Camerún. El río El Congo es uno de los más grandes y caudalosos de África, pero también se dice que es el hogar de una criatura que muchos llaman
el Mokele-mbembe. El Mokele-mbembe, o como su traducción lo dice, el que para los ríos o el que detiene los ríos, lo describen como una enorme criatura de cuello largo, parecida a un brontosaurus, capaz de matar a cualquiera que se le atraviese en su camino. Una de las historias más increíbles sobre esta criatura tuvo lugar en 1960, cuando se dice que los aldeanos a la par del río del Congo, en Camerún, lograron matar a una criatura extraña, enorme, con cuello largo y 4 patas, a las cuales se comieron esa misma noche, y raramente toda la aldea enfermó a causa de la carne de esta criatura. Una de las mayores pruebas que se tiene de esta criatura fue en 1966, cuando un criptozoólogo llamado Ivan Sanderson tomó una extraña fotografía de una criatura de cuello largo saliendo del río. También ese mismo año, el mismo criptozoólogo tomó la fotografía de lo que pareciera ser una enorme huella de una pata de 4 patas, de 3 dedos, completamente gigante. Se dice que esta huella pertenecía al Mokele-mbembe, y lo más curioso fue que en el 2001 una expedición de Discovery Channel llevaron unas muestras de cómo era la criatura. Llevaron distintos dibujos de distintos animales de la zona, reptiles, etcétera, etcétera, y cuando les mostraron la imagen del Brontosaurus se sorprendieron mucho, diciendo que la criatura era esa. ¿Será acaso que en el país de Sudáfrica estén viviendo todavía dinosaurios? Porque en Sudáfrica es donde se cuentan más leyendas sobre dinosaurios vivos que en cualquier otra parte del mundo, desde un tiranosaurio rex hasta un pterodáctilo, pasando por un triceratops y un estegosaurio. Pero eso lo tocaré en otro tema. ¿Será acaso que los dinosaurios todavía están recorriendo nuestro mundo? ¿Será acaso que en realidad no se extinguieron y algunos sobrevivieron a la extinción? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros y de una vez nos vamos al relato de la noche gracias al Club de Lectura de Horror Hazard. Pórtense bien, chicos, mientras estamos fuera, dijo la señora Lee. Y no hagan travesuras. Los señores Lee iban a salir de casa dejando solos a John de 10 años de edad y a Alice de 2. Claro, contestó John. Tan pronto como los Lee se fueron de casa, los jóvenes bajaron al sótano y comenzaron a revolcar entre los trastos. La pequeña Alice estaba apoyada en el muro mirando a John mientras John fabricaba un bote con duelas de barril. La chica en ese momento lanzó un grito penetrante y los ladrillos a su espalda cayeron. Él se precipitó hacia ella y la sacó oyendo sus gritos. Tan pronto como sus chillidos habían callado, ella le dijo: «John, la pared se ha caído». John se acercó y descubrió que había un pasadizo. «Voy a entrar», le dijo, «y veremos qué es esto». Ella aceptó. Entraron en el pasaje, cabían de pie, pero iba hasta más lejos de lo que podían ver. John subió arriba al aparador de la cocina, cogió 2 candelas, algunos cerillos y luego regresó al túnel del sótano. Los 2 entraron de nuevo. Había yeso en las paredes y en el techo del cielo raso. En el suelo no se veía nada, excepto una caja. Servía para sentarse y aunque la examinaron, no encontraron nada dentro. Siguieron adelante y de pronto desapareció el enyesado. Descubrieron que estaban en una cueva. La pequeña Alice estaba espantada al principio y solo las afirmaciones de su hermano acerca de cómo estaba todo consiguieron calmar sus temores. Pronto se toparon con una pequeña caja que John cogió y se llevó consigo. Al poco, llegaron a un bote de 2 remos. Los arrastraron consigo con dificultad y enseguida descubrieron que el pasadizo estaba cortado. Apartaron el obstáculo y para su consternación, el agua comenzó a entrar en torrentes. John era un buen nadador y además un buen buzo. Tuvo tiempo de tomar una bocanada de aire y trató de salir con la caja y con su hermana, pero descubrió que era imposible. Entonces vio cómo emergía el bote y lo agarró. Lo siguiente que supo es que estaba en la superficie agarrando con fuerza el cuerpo de su hermana y la caja misteriosa. No podía imaginarse cómo le habían dejado ahí las aguas, pero le amenazaba un nuevo peligro. Si el agua seguía subiendo, lo llenaría todo. De repente tuvo una nueva idea. Podía encerrar otra vez a las aguas. Lo hizo con rapidez y lanzando en ahora el inerte cuerpo de su hermana al bote. Se ahopó a sí mismo y remó a lo largo del pasadizo. Aquello era espantoso y estaba total y extrañamente oscuro, ya que había perdido
la vela en la inundación y navegaba con un cuerpo muerto yaciendo a su lado. No reparó en nada, sino que remó en su propio sótano. Subió con rapidez las escaleras llevando el cuerpo y descubrió que sus padres ya habían vuelto a casa. Les contó la historia. El funeral de Alice ocupó tanto tiempo que John se olvidó de la caja, pero cuando la abrieron, descubrieron que contenía una pieza de oro macizo, valorada en unos $100,000, suficiente para pagar cualquier cosa, excepto la muerte de su hermana. Estaba recordando una película que vimos en el club de cine titulada The Hunger, sobre aquellos seres tan queridos en el género del terror, los vampiros. Decidí irme al baúl de los recuerdos y sacar este entretenido recuerdo de 1987, de Joel Schumacher, posiblemente una de las dos películas por las que vale la pena recordarlo junto con Falling Down. Me refiero a The Lost Boys. Una de las cosas que más me mata acerca de The Lost Boys es el factor nostalgia. La cinta es un reflejo perfecto de la época y de lo que significaba ser un adolescente en ella. La historia es muy sencilla, así que ni siquiera entraré en detalles sobre la misma, pero no es algo complicado en lo más mínimo. Una de las partes que rescato de la misma fueron las actuaciones, pero en especial la química entre Jason Patric y Kiefer Sutherland. Para mí es uno de los mejores villanos en una cinta de terror que he visto. Es una combinación de cool y peligro que lo hace el vampiro ideal de la cinta, incluso sobre el vampiro principal. La música es propia de la época, en especial la pieza Cry Little Sister, que al final terminó siendo el tema principal para la misma. The Lost Boys es una película entretenida y es un caso de estilo sobre sustancia, pero a veces uno necesita estos filmes, donde dejamos nuestras habilidades cognitivas atrás y simplemente disfrutamos de la aventura. En fin, esa es mi recomendación de la semana y espero poder volverlos a ver la próxima con más recomendaciones para todos ustedes acá en Horror Hazard. Hola, ¿cómo están, guerreros y protectores de Terra? Como es típico a mí, hay algo que me ha llegado al corazoncito. Hay frase típica. En la página de Horror Hazard anunciaron un nuevo juego de Warhammer 40.000. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es Warhammer? A grandes rasgos se los voy a explicar así. Es parte de una franquicia de una compañía de entretenimiento que se llama Games Workshop. Esta compañía hace RPGs, hace figuritas para juegos de RPG, y uno las personaliza, tienen videojuegos, tienen libros, que es lo que nos interesa en estos momentos, y es una serie bastante violenta. Se divide en dos: Warhammer, que es de pura fantasía, y Warhammer 40.000, que es una fantasía bélica futurista. Ambas son bélicas, muy importante. Ahora, ¿cómo es este mundo? Este mundo es como si yo agarrara al Señor de los Anillos y lo pusiera con Star Wars a un lado, lo mezclara bien, lo pusiera a hervir, y sobre todo uno de los ingredientes principales es una gran, enorme, bulliciosa y muy llena de sangre olla a hervir. Sí, señores, es una saga bastante sangrienta y definitivamente en un futuro donde la humanidad no va a encontrar paz, y es una aventura bélica de fantasía bastante buena, bastante brutal y visceral, que es lo que nos interesa para lo que es el tema de terror. La recomendación de esta semana, pues es este pequeño libro de acá, se llama Ultramarines. Esto se le conoce como un ómnibus. Este es un libro que cuenta con 3 novelas. Aunque ustedes no lo crean, tiene segunda parte. Esto es un ómnibus de 1000 páginas. Sin embargo, es un libro muy fácil de leer. No es victoriano como Edgar Allan Poe o como Lovecraft. Simplemente es un libro muy sencillo, muy visceral y que descubre muy fácil. Es una aventura tipo Conan el Bárbaro, nada más que es futurista y es creado en estos tiempos. Este es un libro del 2006 escrito por Graham McNeill. Él es un escritor y creador de juegos de RPGs. Ahora, ¿de qué se trata el libro? El libro se trata de las aventuras del capitán Uriel Ventris, que él es el líder de esta serie de los Ultramarines, o es uno de los que llamamos dentro de Warhammer un capítulo.
Él se va enfrentando a diferentes razas alienígenas, los tiránidos, que son unos insectos, y más adelante, que es lo que nos interesa para terror, se enfrenta a lo que son las fuerzas del caos. El caos, dentro de lo que es la serie Warhammer, es el infierno. Ahí es donde se va a enfrentar a un ser, o más que un ser, los seguidores de este ser, al Daemonium Omphalos. Claro, este Daemonium Omphalos se mantiene tranquilo, pasible, sereno, siempre y cuando las diferentes fuerzas del caos, y en este caso sus seguidores, le provean la sangre constante, ¿verdad? El mae está de hecho encerrado, tranquilo, en su piscina de sangre, pero tiene que proveérsela, si no se vuelve loco. Unos mundos muy descriptivos, infernales, viscerales, y a diferencia de los demonios que estamos acostumbrados en el terror, estos no son los demonios que se van a, como te digo, se van a divertir con poseerte, hacer que la cabeza te gire, vomite, no. Eso es para otro tipo de literatura. En este caso los demonios aquí son viscerales. Aquí disfrutan sacar tus entrañas, mostrar quién sacó el intestino más grande que el otro, predecir el futuro con la sangre, maquillarse con la misma. Así son los demonios de Warhammer. Una guerra constante, un mundo donde el ser humano no va a encontrar la paz. Y como menciona lo que es el deber de todo guerrero del capítulo de Terra, la muerte es el fin del deber. Esto ha sido un gusto. Este es uno de los libros que es fácil de conseguir. No se va a conseguir en librería, pero sí en línea, y tal vez en una librería especializada te lo pueda traer. Entonces esta ha sido la aventura, o en este caso la aventura sanguinaria, que les recomiendo para esta semana. Hasta luego, se cuidan, buenas noches. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño para todos ustedes, pero hay momentos donde el cerebro, la lengua y lo que nos rodea nos juega una mala pasada y nos saca de quicio. Vamos a ir a la sección de bloopers para que ustedes se rían con nosotros o de nosotros, de las cosas que nos pasan detrás de cámaras. Y es la casa de cera en el México. Y es que es la velocidad que iba también. Sí. Y las temperaturas se elevaban como La naturaleza hizo de las suyas y muchos animales... Muchos compañeros... ¿No se quiere ir? Ya. Ahora sí. Y lo que nos tiene que decir sobre el psicópata, que es un asesino que muchos de ustedes, yo sé... Me faltan todavía 7 párrafos. Introdució a Perilo en el todo. Introdujo, idiota. ¿Dónde? Memes de otros Reformatorio. O sea, ni siquiera soy yo. Ok, la leyenda cuenta que su creador Perilo le presentó este instrumento a Falaris. ¿Y cómo le pagó metiéndolo en el toro y luego matándolo a él? Quiero recordarles que el día de mañana tenemos y los cuales fueron liberados por el ejército. No se olviden de perro, ¡uy! Estúpido Casiano. O voy a ir de 2 en 2. Ok. Pero el problema no era de este mundo, sino que Buenas noches. Hoy les voy a hablar de la cárcel de Charleston en Carolina del Sur. Como bien sabemos, la humanidad ha pasado por muchos momentos de crueldad. Y sus pequeños aportes en esta película, The Thing. O número 3, se acurrucan y se ponen a rezar. Asesinado por medio de una barra de hierro con el cuerno. Por medio. Ruido. Sin embargo, este lugar pues se fue como convirtiendo en una leyenda. Sin embargo, hay otra vez sin embargo. Eso lo hace un sitio de mucho, no me licha, madre. ¿Para qué dije eso? Muchos amantes del terror y también de todo lo Y es que la factura telefónica le llegó por las nubes. Tenía su
penitenciaría a la par, vigilaba a su gente. ¿Por qué me estoy ahogando? De un apartamento donde vivía el señor Colomer y subía hasta arriba. En 1971, esta penitenciaría fue clausurada. Golpes de desesperación especial. Y empieza cuando empiezan del Silencio de los Inocentes, ¿verdad? Este personaje que, bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta y no me gustó la nota porque se me olvidó el nombre. Lavinia murió, pero es precisamente ¿No ella. era Lavinia? Lavinia. Okay. Interrumpí, me iba toda inspirada. Ay, la rodilla. Reformatorio Estatal de Ohio. Se localiza en Ohio. De Indiana, pero bueno, cerró en pocos años después y lo... Pero se preguntarán qué tiene que ver que llegue algo así. Investigadores también han escuchado su voz por medio de psicofonías. Psicofonías, está bien, ¿no? Y no quedó haciendo... ¿Qué preferirían ser? ¿El villano o el asesino? Ay. Donde un individuo perdió la vida al inhalar el gas que se soltó. Que se escapó de la estufa. Cállese. Quiero oír sus comentarios. Lo que se conoce como la solucionó, sea tonto. Conmemorarlo en el obituario. La cuna de Judas era una pirámide con una punta puntiaguda. Se conocía como el güey. Es que era muy rima. ¿Qué? Era muy rima. ¿Cómo? Como para hacer rap. Era como una rima. Algo dije, iba a sonar como una rima. Ay, ya que Mario también. Empezaron a suceder hechos extraños. La niña fue internada. Era una niña. Te va a decir, mira, pero los ojos. No, ¿verdad? Estúpida. Sí. Ya. Ya cállese. El terror nunca estuvo tan cerca. Ya. Amantes del terror, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos que hayan disfrutado de los bloopers del mes de julio. Nos vemos mañana en el nuevo programa de Entre Crónicas y Penumbras a partir de las 10 de la noche. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.